Él ha escrito un libro ahora con las cartas y las historias más impactantes que le llegan de personas transexuales que quieren salir de ese infierno en el cual se han metido, y me ha pedido, yo cuando pueda lo voy a hacer, que le traduzca el libro. Sí, él quería venir conmigo a la Argentina, pero bueno, no se pudo dar. Esperemos que en el futuro él pueda acompañarme, porque su testimonio es impresionante realmente, de su propia vida. Y es así como entonces se intenta normalizar una conducta que en realidad tiene un origen patológico, psicopatológico. Y la ideología de género lo que intenta es normalizar esto, imponerlo en la educación e introducir el lenguaje, lo que se llama de género, en toda institución. Por eso es importante, aquí vemos, el lugar de la familia. Muchas veces cuando algo falla en la familia, o el niño lo percibe de esa manera, porque, por ejemplo, si uno está casado y su esposa o su esposo se muere, ¿uno qué culpa tiene, no? Es un dolor muy grande para una esposa, para un esposo cuando pierde, especialmente si tiene niños pequeños. Pero eso causa un dolor muy grande en esos niños, que hay que estar atentos para que no se vaya a desarrollar ningún tipo de desviación. No solamente con respecto a cuestiones sexuales. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago hay una criminalidad altísima. Hay mucho crimen. Hay alrededor de entre 800 y 1000 asesinatos por año. Es tremendo, ¿sí? Es una cuestión, una locura. Pero lo curioso es que los asesinatos ocurren en un sector muy pequeño de la población y del territorio de la ciudad. ¿Sí? En un territorio que es del tamaño de la ciudad de Esquel. Imagínense si en Esquel hubiesen 1000 asesinatos por año. ¿Sí? Aquí hay un problema gravísimo, diríamos. Entonces muchos psicólogos y sociólogos han ido a estudiar ese lugar y han descubierto que hay un factor ahí, un denominador común, que es que la mayoría de esos niños, entre los 2 y los 4 años de edad, sufrieron el divorcio de los padres o el abandono. Y esos niños no pudieron nunca superar ese dolor, y entre los 2 y los 4 años es cuando es el momento más violento en la vida de un ser humano. ¿Sí? Si yo a ustedes les preguntase ¿cuándo la persona es más violenta? Es entre los 2 y los 4 años. Por ejemplo, si ustedes piensan en sus hijos, cuando tenían 2 y 4 años, entre 2 y 4 años es cuando le daban los berrinches más grandes. ¿Sí? Entre los 2 y los 4 años es cuando a veces rompían todo. Si no los cuidaban, les rompían la casa. ¿Sí? Hicieron un experimento en una universidad en Canadá y pusieron niños de 3 años en una casa toda linda, arreglada, los dejaron 4 horas solos. Cuando entraron de vuelta a la casa estaba destruida totalmente. ¿Por qué? Porque el niño no sabe controlar sus impulsos en esa edad. Ese es el problema. El problema es que uno tiene que educarse o domesticarse, por así decirlo. ¿Sí? Y para hacer eso se requiere un gran esfuerzo de disciplina personal y de paciencia y demás, y por eso los padres siempre tienen que decir sí o no, o no, o no, o no, o no. Yo tengo una señora conocida en Canadá que el niño piensa que se llama no. ¿Sí? Y me vino a ver y me dijo: Pablo, ¿cómo hago para que mi niño no piense que se llama no? ¿Y por qué se llama no? Le dije: y porque yo le digo no todo. Entonces solamente responde la voz de no. ¿Sí? Esta mañana me mandaron un mensaje, y lástima no lo puedo pasar por ahí, pero muy gracioso, porque sale una niña en un árbol trepándose y abajo dice: hasta los 4 años pensé que yo me llamaba Bajate de ahí. Y me hizo acordar esta historia, ¿no? ¿Sí? Entonces el niño necesita educarse. Si entre los 2 y los 4 años, esto es clave, pasa algo, eso se puede degenerar en cualquier otra cosa. Bueno, en Chicago descubrieron que la criminalidad se debía a que todas estas personas que estaban en la cárcel, se las entrevistó y demás, todos consideran que entre los 2 y los 4 años sufrieron traumas muy grandes de violencia familiar, ¿sí? de padres golpeando a la madre, violencia de género, como le dicen, ¿cómo es que se llama? De muertes del padre, de la madre, de divorcio, de separación, y eso les afectó y los hizo violentos. Eso puede ser otra de las consecuencias de esto, ¿sí? Por eso la importancia entonces de acompañar a los hijos y educarlos y demás. Vamos a pasar a la próxima. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ser varón o mujer? Esto lo voy a pasar rápido. Porque la ideología de género dice que el ser varón o mujer, el sexo masculino o femenino, es algo que le imponen los padres. Pero
Pero ya dijimos que eso ya cae por sí solo. Uno se alegró cuando se enteró que su hijo y su hija era varón o nena. No es una imposición cultural. Tampoco tiene que ver con los roles sociales. Vamos a ver por qué. ¿Qué significan los roles sociales? Por ejemplo, en mi casa, el que cocina, ¿quién es? El varón. Yo cocino. Yo me cocino. Yo me hago la comida, ¿no? Pero uno diría, pero si en la casa la que cocina es la mamá, entonces sos mujer por cocinar. No, porque eso no me define. Conozco muchos matrimonios que en un día cocina el esposo, otro día cocina la esposa, porque la esposa trabaja en el hospital, entonces el esposo tiene que alimentar a los hijos, si no los hijos lo matan. ¿Sí? O lo comen. Sí. Y él tiene que comer también. Y yo le dije a la esposa, cómecita para que tu esposo cocine. Y si no come, imagínate. Tuvo que reaccionar, aprender para la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Eso no nos define como ser hombres y mujeres. Hay cosas que por cuestiones sociales uno dice la mujer es la que teje, pero si un hombre teje no lo hace mujer. ¿Sí? Aunque generalmente el hombre no va a tejer, pero se entiende lo que quiero decir. Entonces hay cuestiones que socialmente nosotros las identificamos con el hombre o con la mujer, pero en otras culturas puede ser que sea al revés. Por ejemplo, yo cuando fui a Estados Unidos por primera vez, cuando yo era niño, en los fines de los años 80, años 90, ¿quiénes jugaban al fútbol? Ahora las mujeres juegan más, pero en esa época jugábamos los varones. Y si una mujer jugaba al fútbol, ¿qué le decíamos? Una machona que juega al fútbol. Ahora no se dice tal vez eso, ¿no? Cuando fui a Estados Unidos, ¿qué pasó? Llegué a Estados Unidos, yo quería jugar al fútbol en la universidad, fui al campo porque había en la cartelera habían puesto fútbol para todos, hoy a las 5 de la tarde yo me puse los botines, pantalón corto, llegué y era el único varón, eran todas mujeres. Y jugué con las chicas todo, y después mis compañeros me decían burla porque jugaba un juego de chicas. Y yo le digo, pero ¿cómo? Sí, acá las mujeres juegan al fútbol, acá los varones jugamos otra cosa, eso es para mujeres, me decían. Y entonces yo después me ría porque en Argentina, si una mujer juega al fútbol, en esa época al menos, era al revés, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces son cuestiones culturales, ¿entienden? Que muchas veces puede variar, pero eso no nos va a definir como hombre y mujer. Tampoco nos definen como hombre y mujer la cuestión de los cromosomas. Si bien es verdad que el par cromosómico 24, el varón tiene lo que se llama la X y la Y, código genético, y la mujer la XX, pero hay algo más profundo todavía, que eso que nos distingue de lo que nos hace ser varón y mujer. Y voy a explicar estos casos, y después el tema de la función reproductiva. Vamos a comenzar con el primero. Imposición cultural. Esta pensadora francesa, Simone de Beauvoir, ella decía que no se hace mujer, se llega a serlo. Ella es la primera que dijo, el sexo es algo que te imponen tus padres. Es lo que te imponen, y en realidad nadie es hombre, es mujer, sino que se construye después culturalmente por los distintos roles. Entonces si sos chiquita y te enseñan a ordenar la casa, a limpiar, a ayudar a la mamá, eso es lo que te hace nena. Pero si te hubieran educado de otra manera, hubieras sido varón. Entonces no importa. Y esto aquí se ve la ideología, es una explicación simplista, porque en realidad, como ya vimos, muchas personas que caen en la transexualidad, porque lo hacen por traumas que han sufrido, por cosas muy dolorosas. ¿Sí? No porque lo educaron de una manera u otra, o es algo que lo puedan hacer. Según ella, uno puede llegar a hacer lo que sea, lo que uno quiere. Vamos a ver algunos ejemplos graciosos. Entonces la identidad de género se distingue de la biológica, dice la ideología. ¿Sí? Porque los varones generalmente actúan así. ¿Sí? Pelean y les gusta pelear y demostrar la fuerza. Es algo propio también de los animales que nosotros heredamos. ¿Sí? Y las nenas tienden a ser más, ¿no es cierto?, a jugar con la casita, a jugar a las muñecas, una vida más pacífica que los varones. Pero si un niño, por ejemplo, comienza de repente a actuar como una nena, la ideología de género va a decir, entonces nena se actúa como nena. Y eso no es así. Tenemos cuestiones más profundas aquí. Vamos al próximo. El rol social. El caso del pingüino emperador es un caso paradigmático. Porque en el caso del pingüino emperador, ¿quién es el que empolla? El macho. Entonces el macho es mujer porque empolla. ¿O no? ¿Sí o no? No. ¿Sí? Entonces el rol social, y este es un caso muy claro, el macho es el que incuba, y esto es lo gracioso.
que el macho cuando incuba ayuna entre 62 y 66 días. ¿Por qué ayuna? ¿Porque es cuaresma? No. ¿Por qué ayuna el macho? Porque está quieto. Porque está quieto. Porque si se llega a morir, el macho empolla en el invierno de la Antártida Argentina. Bueno, nosotros decimos Antártida Argentina, los chilenos van a decir que la chilena, pero bueno. Sí. En la Antártida, si este huevo cuando hace 60 grados, aunque sea 1 milímetro que quedase expuesto, se congela. Y si un pedazo del huevo se congela, ya se pierde ese huevo. En Canadá, donde yo vivo, hay días que hacen hasta 56 grados bajo cero. Y cuando hacen 40, 50, acá hace frío, pero no creo que haga tanto, ¿no? Bueno. Cuando hacen 50 grados bajo cero, si por alguna razón, a mí me pasó, vas al auto, salís afuera y no te abre y tenés que sacarte el guante porque tenés que meter la mano y que no te entra, 2 o 3 segundos es mortal. A mí me pasó con esta mano me quedó expuesta, se me puso morada, me duró como 3 meses morada, toda la piel. Y fui al médico, todos me dijeron, tenés es un grado leve de congelamiento de la piel. Y la piel se te va a tardar en regenerar tal vez 1 año o 2. Y recién es verdad, después de 1 año ya se me fue el dolor, que sentía una punzada y como si se me adormeciese. ¿Sí? Por estar expuesto por pocos segundos a 50 grados bajo cero. Entonces el pingüino no se puede mover, tiene que ayunar entre 62 y 66 días. Porque ¿dónde está la esposa? O la pingüina. Está en Santa Cruz, está en Chubut, en las playas de Chubut, alimentándose y viviendo la buena vida, mientras el macho se sacrifica. ¿Sí? Los cromosomas, bueno, ya hablamos para el hombre y la mujer, pero los cromosomas no son un criterio universal. Es verdad que el hombre va a tener este tipo de par cromosómico, la mujer el XX, pero no es un criterio universal. ¿Por qué? Tenemos un problema. Porque las aves, lo que sería el XX, que es el ZZ, le corresponde al macho. Y el ZW, que sería el XY, le corresponde a la hembra. Entonces, hay una ciencia que se llama la zoología, que explica todos los conjuntos biológicos del desarrollo de las especies, pero que como principio usa categorías que tienen que ser universales, es decir, que se tienen que aplicar a todas las especies. Entonces la zoología dijo, los cromosomas no pueden ser lo que determine que es hombre y mujer. ¿Por qué? No se aplican a todas las especies. Necesitamos un criterio más profundo. Y la zoología hizo un descubrimiento enorme al respecto. Porque la zoología descubrió que el criterio que nos hace varones o mujeres, machos o hembras, es la función reproductiva. ¿Qué significa eso? Que en caso de fecundar una nueva especie, ¿qué función cumple? ¿La de engendrar o la de ovular? Así de simple. Si ovula es mujer o hembra en el caso de los animales. Si engendra, insemina el óvulo, es macho. Ya está. Después si quiere empollar o cambiarle los pañales al niño, cocinar, limpiar la casa, tender la ropa, planchar y todo, que haga lo que quiera el señor, pero es señor. ¿Sí? Porque cumple la función reproductiva del macho. Y es interesante porque no hay otra opción. O fecundás engendrando, fecundando la hembra, o se ovula. No hay una tercera opción, ni cuarta ni quinta. Por eso el género o el rol sexual es binario y estable. Por eso yo les decía al principio que aquí estamos hablando científicamente solamente de hombres y mujeres. No queda una opción distinta. Lo que sí tenemos son hombres y mujeres que pueden tener distintas conductas sexuales por cosas que hayan padecido en la vida. Por eso cuando la ideología de género eleva esas conductas e identidades distintas, nos está mintiendo, nos está engañando. Y eso es uno de los problemas, por ejemplo, con la nueva educación sexual que se impone. Porque no tiene en cuenta todas estas cuestiones científicas, zoológicas, biológicas y, más importante todavía, psicológicas de la persona humana. Miren este caso. Todos los diarios salieron que un hombre quedó embarazado. Los titulares decían, hombre tiene un bebé, primer caso en historia que un hombre queda embarazado.
Ahora, ¿cuál es el criterio? La función reproductiva. ¿Qué función cumplió este ser humano? Esta mujer. Ovuló. Por más que parezca un hombre. Ahora, ¿por qué tiene barba? ¿Le creció la barba porque sí? No, sino que a él le pusieron hormonas en el rostro para que le crezca el vello facial. Es así de simple. Para tratar de imitar. Por eso es increíble cómo en realidad aquí tenemos caricaturas de hombres, una caricatura de hombres. Cuando uno trata con personas transexuales, por ejemplo, que vienen a verlo por distintos problemas y demás, supongamos que es un hombre que se convierte en mujer y quiere actuar como mujer y hace todos los movimientos, pero de repente reaccionan como hombres, no lo pueden tapar. Entonces uno lo que se da cuenta es que son caricaturas de mujeres, pero son hombres, o al revés, una mujer que quiere intentar ser como hombre, pero psicológicamente razona como razona una mujer. Sí, porque ustedes se dan cuenta que el hombre y la mujer piensan de una manera distinta, ¿sí? Especialmente los que están casados lo saben mejor que nadie, ¿no es cierto? Y eso está bien, es así, por eso uno tiene que trabajar en conjunto y tiene que como se dice, complementarse, esa es la palabra correcta, tiene que complementarse, porque lo que no tiene el hombre, la mujer lo va a poner, y lo que la mujer necesita del hombre que ponga, entonces el hombre ahí va a estar, ¿sí? Y mientras más complementariedad haya entre los dos, mejor va a ser esa relación, y es algo que lo tienen que trabajar, ¿cierto?, por muchos años. Por ejemplo, los que lleven más años casados aquí, se van a dar cuenta que es impresionante cómo uno, a medida que va creciendo, es como que va profundizando más, o se va todo para abajo, ¿no? ¿Sí? No queda otra. No es que, me casé con él, nos llevamos de 10, ya está, y se acabó, y hasta aquí llegamos. No, es todo, a veces un vaivén, a veces así como una montaña rusa, ¿no? Pero bueno, por ese hecho de la complementariedad. La única variable que sirve de base fundamental y universal, entonces, para distinguir el sexo es la reproducción. No hay otro rasgo biológico o de comportamiento. No, pero se comporta como mujer, o cómo se mueve. No, pero es hombre, por la función reproductiva. Entonces, la teoría del género no tiene ningún fundamento serio, ¿sí? Hace referencia a la autopercepción. Entonces, si te percibís como hombre, sos hombre. Si te percibís como mujer, sos mujer. Si te percibís como perro, sos perro. El otro día salió uno que se percibe como extraterrestre. Ay, sí. ¿Sí lo vieron? Sí. Interesante, ¿no? O sea, toda esta locura está tomando... Aquí la pregunta es esta: ¿por qué ese joven se percibe como extraterrestre? Tal vez sufrió traumas tan grandes en este mundo que él dice, si fuera extraterrestre no sufriría esto. Es posible, ¿sí? Porque muchas veces ese es el razonamiento. Yo conozco muchas personas que cayeron en la homosexualidad, por ejemplo, porque fueron abusados, lamentablemente. ¿Y qué culpa tiene un niño de eso, no? Es triste, es algo muy doloroso, y esas personas hay que acompañarlas y ayudarlas a salir de eso. Y ese hombre me decía, que se planteaba, si yo hubiese sido nena, nunca me hubieran abusado. ¿Sí? Si hubiera... y después se crea una confusión muy grave de la percepción y demás, y caen en ciertas conductas que muchas veces son destructivas para ellos mismos. ¿Sí? Es realmente triste. Por eso todas estas políticas no ayudan. Si ustedes me dijesen, hagamos políticas, por ejemplo, de ayuda a estas personas donde les prendemos atención psicológica, soporte, claro, eso es lo que hay que hacer. Pero no se les brinda eso. Por ejemplo, en Canadá, en la clínica que yo les contaba, que es una clínica grandiosa, en esa clínica se ayudaron a 850 niños que venían con problemas de identidad de género, por distintos motivos. Les voy a contar otro caso de una niña que se llama Rose. Ella, cuando tenía 4 años, su madre también era madre soltera. Era un caso muy común a veces de tener madres solteras en estos niños. Si no en todos, pero era común. Una gran parte de estos niños tenían madres solteras. Su madre comenzó a salir con un hombre en la ciudad de Toronto. Tenía un novio, y resulta que este hombre era bastante malo con ella. Hasta que un día la mató delante de la niña, de Rose. Tenía 4 años ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía entre los 2 y los 4 años es clave si pasó algo ahí? Porque ahí es cuando se está configurando toda esa visión de la realidad y todo, y se le perdió lo único que ella tenía.